Muy buenas noches desde Estudios Nirvana y bienvenidos a Misterios de la Humanidad. Hoy en nuestra sección de Revelando lo Imposible, como siempre, trataremos de poner luz a la oscuridad de esos sucesos, enclaves y lugares místicos o enigmáticos que han dejado una huella indeleble en la historia del hombre. Hoy nos toca hablar de los Opar. Pero antes de empezar con nuestro tema, no me gustaría olvidarme, como siempre me pasa, de que las personas que nos siguen, que os guste el vídeo, le deis un like, lo podéis compartir, podéis suscribiros al canal. Para nosotros es muy importante y si no lo digo, nuestro editor Jordi Blay me va a matar. Y eso es lo último que quiero. Así que ya sabéis, si os gusta, pues like, suscribiros. Y estamos en iVoox, en Instagram y aquí en YouTube. Bueno, para hablar del tema de los Opart hay que primero definir qué significa. Bueno, este término lo acuñó un criptozoólogo americano, Ivan Sanderson, que significa out of place artifact o artefactos fuera de lugar, artefactos fuera de tiempo, objetos fuera de lugar y de tiempo. Pero ¿qué corrientes hay detrás de estos Opar? Bueno, pues evidentemente la propia criptozoología, que a su vez trata sobre esos animales extintos o folclóricos, mitológicos o legendarios que tienen que ver con esas leyendas más populares, como por ejemplo el monstruo del lago Ness, los chupacabras, el Yeti, el Bigfoot. Después también la teoría de los creacionistas, donde una deidad, un dios, crea al ser humano. Los propios ufólogos que hablan de que hemos sido contactados y visitados por seres de tecnologías superiores, extraterrestres, que han llegado a la Tierra. Hay incluso personas que hablan de viajes en el tiempo, otros de portales interdimensionales y por último las personas que dicen que estamos en nuestra segunda era, es decir, que nuestra tecnología llegó a un punto tan elevado que esos objetos no dejan de ser objetos que nosotros pusimos en el pasado, en un pasado que ya no existe porque nosotros mismos nos autodestruimos. Bien, son muchas esas teorías y muchos los escritores y los autores que están detrás de ellas. Así que trataremos de explicar un poquito más, en base a esos autores, cómo interpretan ellos este tipo de fenómenos. Lo que sí que es cierto es que son teorías que van contra la teoría propia de la evolución de Charles Darwin y Wallace, pero no por ello deja de ser teorías interesantes. Para comenzar vamos a hablar de un personaje muy olvidado y incluso en vida hubo personas que se mofaban y se burlaban de sus descubrimientos. Alexander Eleazar, considerado el último Romanov y autor del libro Los Vere. En este libro explica que los seres humanos fuimos visitados por dos razas alienígenas que se encontraban en guerra, los Vere y los Payos, y explica que muchos de los conocimientos religiosos o avistamientos, por ejemplo, apariciones marianas, ángeles o arcángeles que veían, pues en realidad se debían a estos seres de otros planetas. De hecho, hay muchas palabras parecidas, por ejemplo, la Biblia la denomina la Bibelé. Todo esto se hace a través de una serie de interpretaciones de textos íberos que hace a través de la lengua que él, para su opinión, es la primogenia, el euskera. Pues bien, esta es una de las teorías, pero hay más. Por ejemplo, tenemos la teoría de J.J. Benítez, donde en su novela más conocida, Caballo de Troya, habla de que un mayor de los Estados Unidos es transportado y viaja en el tiempo y llega incluso a conocer al propio Jesús de Nazaret. También este tipo de historia hace una relectura de lo que sería la religión cristiana y católica en sí misma. Eric von Däniken, otro de los autores más increíbles de la historia de la parapsicología y la ufología, que incluso llegó a estar en prisión por fraude porque no confesaba con los científicos de la época, en un libro espectacular, Recuerdos del futuro, habla sobre esos contactos que tienen los seres humanos con otras civilizaciones extraterrestres y los llama los antiguos astronautas. Y de hecho,
uno de los iconos más clásicos de este fenómeno es el astronauta de Palenque, donde en un sarcófago se ve a una persona dentro de lo que podría ser una nave espacial. Parece una recreación bastante exacta ese OPART. Él también habla de que, por ejemplo, la revelación de Ezequiel podría ser un alunizaje de un extraterrestre en vez de una visión de un arcángel, ¿no? Incluso dice que Moisés, en la construcción del Arca de la Alianza, lo que quiso hacer fue un medio de comunicación entre la civilización alienígena y la especie humana, y no guiado por Jehová, como se cuenta en los textos bíblicos. Zecharia Sitchin desarrolla la teoría de los Anunnaki, donde una especie superior alienígena que viven en un planeta helado que necesita calor, Nibiru, envían a los Anunnakis, que son una especie inferior al planeta Tierra, para poder extraer los minerales, concretamente oro. Estos seres se rebelan contra sus señores y estos aceptan la creación de otro ser, una mezcla entre el Homo australopithecus y los propios Anunnakis. Finalmente, al igual que Wallace y Darwin, van evolucionando estos seres y pasan a ser el Homo erectus, el Homo habilis y el Homo sapiens. Según esta teoría, los Anunnakis harían de capataces de los habitantes del planeta Nibiru y enseñarían a los humanos a trabajar según qué técnicas, y por eso se hubieran podido construir las pirámides de Giza en Egipto, por poner un ejemplo. Antes de pasar a los OPART en sí mismo, me gustaría comentar una serie de frescos que tienen especial relevancia porque en segundo plano, siempre en segundo plano, aparecen una serie de objetos que no tienen sentido en esas pinturas. Por ejemplo, en el año 1350 hay un cuadro que se llama La Crucifixión, donde Jesucristo está escoltado en el firmamento por dos naves tripuladas por dos especies de figuras humanoides. 100 años más tarde, la Madonna de Giovanni Bellini, donde se puede apreciar la Virgen María mirando a dos querubines, tiene también en una parte secundaria del cuadro a una figura de un hombre mirando al cielo, concretamente una especie de platillo. El bautismo de Cristo, una obra anónima, pero que tiene ya cierta incidencia en el Antiguo Testamento, concretamente en San Mateo 3:16, nos habla incluso de que los cielos se abrirán y realmente aparece un platillo emanando unos rayos como si fueran unas luces y ese objeto fuera a aterrizar. Por último, no me quiero olvidar de Vincent van Gogh con su cuadro Noche Estrellada, donde parece claro la existencia de un ovni en medio de la noche. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de los OPAR, pero lo vamos a hacer de una manera equilibrada, balanceada, no solamente para dar cobertura a esas teorías creacionistas, ufológicas o criptozoológicas, sino también para hablar de esos posibles fraudes o simplemente de los OPAR que sí que tienen una explicación racional. Antes de nada me gustaría decir que hay muchísimos OPAR, por ejemplo el penique de Maine, la lámpara de Dendera, la batería de Bagdad, pero no podemos hablar de todos. Así que vamos a empezar por los más significativos. Uno de ellos, sin duda alguna, el mecanismo de Anticítera, que fue encontrado en el año 1900 en el mar Egeo. Ahora mismo se encuentra en el Museo de Atenas. Y es un tipo de reloj astronómico con unos engranajes muy sofisticados para la época. Se cree que fue creado en el año 87 a.C. Sería capaz de detectar mareas, eclipses, fases lunares, días, horas, una serie de componentes a modo de computadora que son muy difíciles que se pudieran tener en esa época de la historia de la humanidad. Otro de los OPAR también más famosos sería el avión del faraón, que se encuentra en Saqqara, en la antigua ciudad de Saqqara, y que actualmente está en el Museo del Cairo. Este avión, que mucha gente piensa que es un simple pájaro, tiene una serie de diferencias, porque no tiene plumas, es un pájaro con unas alas que nos recuerdan muchísimo la de los aviones actuales. Son alas que se van haciendo más estrechas a medida que avanzan
y prácticamente la aerodinámica que tienen son muy similares a las de las avionetas actuales. El tercero de los OPAR que también llama la atención son las esferas que se encuentran en Costa Rica. Estas esferas, hablamos de unas 500 más o menos de la época precolombina, son descritas por J.J. Benítez, incluso Eric von Daniken, y tienen explicaciones de equilibrio tectónico, hablan también de posibles alineaciones con las líneas de Nazca o incluso las figuras de la isla de Pascua. Lo que está claro es que son figuras perfectamente diseñadas con una geometría increíble que prácticamente sería imposible diseñarlas en el día de hoy. Pasa un poco como con las pirámides, ¿no? Con toda la tecnología que tenemos y somos incapaces de generarlas. Pero también hay OPARs que son discutibles. Por ejemplo, la tumba de Naiscos, que se encuentra en el estado de California, en Malibú, donde se puede apreciar a una señora que ve una especie de laptop o computadora que le muestra una sirvienta. Bien, haciendo indagaciones, parece ser que era muy habitual en aquellas fechas escribir en tabletas o en tablillas. Hay otros que simplemente piensan que es un joyero, que no tiene nada que ver con un ordenador portátil y mucho menos creer en posibles puertos o conexiones USB. Y otro de los OPAR que posiblemente sean considerados fraude sería el martillo de Londres. No el Londres inglés, sino el Londres que se encuentra en el estado de Texas. Este martillo se encuentra en una especie de roca del Cretácico y que en principio no tendría sentido que estuviera en ese lugar, pero por los estudios que se han hecho a posteriori, de carbono 14, este martillo es del siglo XIX y simplemente se habría adherido por el contenido arcilloso de la propia roca en sí misma. Antes de finalizar el vídeo, me gustaría comentar la filmografía tan extensa que tiene relación con el fenómeno de los OPART. Por ejemplo, la película Stargate de Carl Russell, donde una especie de puerta interestelar conectaría dos civilizaciones, la humana con otra civilización alienígena, que nos recuerda muchísimo, por ejemplo, a las deidades egipcias del dios Anubis, con esa cabeza de chacal. Y la verdad es que tendría cierto sentido a la hora de explicar esa construcción, una de las 7 maravillas del mundo. Otro de los filmes que más realmente han tenido difusión e importancia en el mundo de los OPAR sería Interestelar, donde se habla de la cuarta dimensión. Y aquí sí que me gustaría comentar una teoría que sale en la serie Stranger Things, donde se habla del acróbata y la pulga en la cuerda floja. Esa típica escena donde si cogemos una hoja y la ponemos por la mitad y la atravesamos con un lápiz, nos encontraríamos con que dos dimensiones han sido atravesadas por una especie de puerta que las comunicaría. Este tipo de fenómenos ya son descritos por Albert Einstein y Nathan Rosen en el fenómeno, en el puente Einstein-Rosen, donde ellos ya hablan de los agujeros de gusano. Precisamente la película Contact de Jodie Foster habla de este tipo de fenómenos de los agujeros de gusano. También se hace eco de las teorías de Sagan, donde el famoso astrofísico intenta ponerse en contacto con otras civilizaciones extraterrestres. Y no quiero olvidarme de una película como Prometheus, de la saga de Alien, donde recuerda un poco a esa versión de los Anunnakis, seres que vienen a la Tierra y experimentan y crean a la raza, a la especie del ser humano. Pues bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado y, como siempre digo, si estáis viendo este episodio de noche, a solas, en vuestra habitación, no apaguéis la luz de la mesita, porque quizás, quién sabe, podréis encontraros un OPART. Buenas noches desde Misterios de la Humanidad.